proveedor número 1 de energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Vansport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vansport, en José Pellicer 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés. Carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem. Buenas noches, bienvenidos un martes más aquí a Sport Sala, el programa decano del fútbol sala nacional y que continúa siendo el programa menos oído pero más escuchado y grabado del fútbol sala aragonés. Como todos los martes vamos a llevarles intentar llevarles la más completa información de lo que han hecho y van a hacer nuestros equipos. Contaremos con la inestimable colaboración de Willy López, el hombre todoterreno del mundo del fútbol sala. Y como un invitado especial, José Vicente Méndez, responsable del fútbol sala en la Real Federación Aragonesa de Fútbol, y que nos hablará de la reciente fase de los campeonatos de España sub-16 y sub-19 celebrada en esta ciudad y con tan buen éxito.
Así que, sin más dilaciones, vamos a empezar. Vamos precisamente a comenzar el programa de hoy con el éxito de nuestras selecciones. José Vicente, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Un éxito que hacía muchos años que no se daba, eso de clasificar a 2 selecciones para una fase final. Si mal no recuerdo, la última fase en la que Aragón fue campeón juvenil fue en el año 2001 en Alcantarilla, con Michel Cantín de entrenador, y la sub-16 fue en el año 2014 con Juan Carlos Sánchez. El que es ahora seleccionador sub-19, que fue en el año 2014. Pero el hecho de haber clasificado para la fase final a las 2 selecciones hacía muchísimos años que no se daba. Primero vamos a recordar los resultados, aunque ya son sabidos, pero decir que la selección sub-16 está entrenada por Dani Sanz, que terminó invicta sus 3 partidos, ganó a Ceuta 3-7, hizo lo propio con La Rioja 8-3 y venció en el último partido 8-5 a Madrid. El resto de selecciones, los emparejamientos de los cuartos de final van a ser en sub-16, Cataluña-Madrid, Murcia-Canarias, Andalucía-Valencia y Aragón-Galicia. Y en la sub-19, que en este caso dirige Juan Carlos Sánchez, también terminó invicta en sus 3 partidos, con goleadas fuertes, 12-0 a Rioja, 10-0 a Asturias. El partido para mí, el que yo pude presenciar el más complicado de todo, fue la victoria ante Ceuta por 4-5, y el último, con un pabellón absolutamente abarrotado, pues se derrotó en el último partido a Madrid por 3-5. Los emparejamientos para la fase final van a ser Cataluña-Madrid, Murcia-Canarias, Valencia-Andalucía y Aragón-Castilla-La Mancha. Vamos a empezar ya, si quiere, José Vicente. Lo primero, felicitaros por la excelente organización que ha tenido la Federación, porque sabemos que es un trabajo que no se ve, pero es un trabajo que es muy básico y es importante para el resultado final, ¿no? Sí, el trabajo nuestro no es estos últimos días, que es más bien trabajo de los chicos, ¿no? Ganar sus partidos. Sí, eso sí. Desde la organización o la gestión, pues tanto mi persona como la gente que está en el comité de fútbol sala de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, así como voluntarios, pues llevamos trabajando ya desde hace un mes, ¿no? En conexión con la Federación Española. Entonces, pues entre elecciones de pabellones, elecciones de hotel y preparar todo, pues se invierte muchísimo tiempo. Bueno, vamos al tema deportivo. ¿Cómo valoras con los datos que hemos aportado anteriormente, como esas no presencia en los últimos años en las finales? ¿Cómo valoras yo recuerdo cuando pasadas temporadas me habéis llamado para hacer una valoración sobre las selecciones, sí. Pues siempre hemos intentado dar el ánimo y decir que estamos por buen camino, aunque los resultados no lleguen. La verdad es que años atrás, el año pasado, pues había una progresión tanto en femenino como masculino, ¿no? Bueno, pues esto se ha refrendado pues, en este campeonato. La verdad es que tenemos unos jugadores extraordinarios, unos técnicos extraordinarios y que están trabajando, seleccionando, que no es difícil, que no es fácil, perdón, y bueno, se ha dado ese resultado. Hemos cambiado un poquitín también la estructura en cuanto a tema de selecciones, porque hemos creado un coordinador de selecciones, que es David Albero, ¿vale? Entonces, bueno, desde que tomó hace 2 meses o 3 meses las riendas, pues bueno, se está trabajando muy seriamente, ¿vale? Hay que dar las gracias y esto no quiero olvidarme nunca, porque es así, hay que dar gracias a los clubes, porque nos ceden los jugadores, y esos jugadores que nos ceden les quitamos tiempo para estar con ellos y para los entrenamientos. Entonces hay que dar las gracias a los clubes, a los presidentes y a los entrenadores de esos clubes, ¿vale? Y bueno, pues al final cuando ganas algo, que no hemos ganado nada, hemos pasado, pero hemos quedado primeros, pues de alguna manera pues es una confluencia de muchas cosas, ¿no? Pues de que hemos jugado en Aragón, hemos jugado en Zaragoza, pues la presión del público también se hace notar, aunque la presión por ejemplo, de Madrid también, allí vino mucha gente de Madrid. Extraordinario el pabellón, como se llenó el de Valdefierro,
Y bueno, pues es un poco todo, ¿no? Gestión, los chicos están en racha o son buenos, y un poquitín pues de todo da ese resultado que al final, bueno, pues vamos a ver si en la fase final podemos sacar algo más. Decías tú que el nivel, los chicos son buenos. ¿Cómo has visto el nivel con referente? Pues como has abundado, nosotros teníamos miedo a bueno, yo el tema deportivo no lo llevo ya, es lo mío es gestión, pero por lo que me dicen los entrenadores y la gente que sigue a los chicos y de otras selecciones, había una duda con Ceuta. Porque Ceuta es lo que te he dicho, que es el partido más significativo para la clasificación. Exacto. Ceuta tiene en sus filas, sobre todo en la sub-19, a 3 chicos que vienen de Cataluña, que son realmente catalanes, pero que juegan con licencia ceutí, y entonces esas 3 personas, pues esos 3 chicos potenciaban mucho más a la selección. Entonces teníamos esa duda, ¿no? Fue el partido más complicado. Sí, sin lugar a dudas. Sin duda. A pesar de que estaba Madrid, que Madrid también es toda una potencia. Sin duda. Fue yo creo que fue la clave. Yo creo que ahí se dieron cuenta los chicos que podían luchar contra Madrid, que es la campeona, ¿no? En su 19 tiene en cuenta que es la campeona. Sí. Y pues te digo, el nivel, ¿lo ves equiparable? Yo veo que el nivel... A ver, yo es una cosa que siempre, no sé, tú que nos sigues en todos los programas, siempre hemos dicho que el nivel de juvenil, hay 2 equipos, que son los que aquí en nuestra comunidad se salen, pero cuando salen fuera, ya como clubs ya pues baja un tanto, porque no están acostumbrados a jugar con equipos... Véase Pozo, Cartagena, la región de Murcia, que hay otros equipos que son más, plantean más dificultades, pero sin embargo aquí se ha demostrado que la selección lo ha hecho este año. Pero ya empezamos a tener chicos que no vienen solo de esos 2 clubes que has mencionado, ¿vale? Sí. Hay chicos que vienen ya de la Cigüeña. Sí. Hay 2 chicos que ya han y de Equipe Sport también. Equipe Sport, o sea... ya empieza a haber chicos que están saliendo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista para seleccionar críos, los chicos, lo mejor es que estuviesen diversificados en los distintos clubes, pero claro, si al final solo tienes que coger 4 de cada equipo, pues tienes que dejar a 2, por ejemplo, de Guadalapís o de Colo, pues tienes que dejar a 2 pendientes de coger, ¿no? Si esos estuviesen distribuidos en otros clubes, pues... Pero sin embargo, das oportunidad a otros jugadores que pueden demostrar perfectamente que tienen un nivel alto. Entonces, no sé, yo creo que estamos haciendo buen trabajo y los técnicos de esos clubes están haciendo buen trabajo, y a todos nos gustaría que nuestros clubes estuviesen en primera división, ¿no? Pero bueno, en principio o en las categorías altas de la juvenil, que sí tenemos un grupo que es auténticamente nuestro, que es el grupo sexto de la juvenil, que todo el mundo cuando estamos... Está Rivera y San Juan, me parece. Cuando se hacen los sorteos y estamos ahí en el Comité Nacional, pues hay muchas comunidades que se quejan de que Aragón tenga su propio grupo. También podríamos ir la segunda vez que hay un grupo en catalán, 2 grupos catalanes, ¿no? Sobre todo los madrileños se quejan muchísimo de que tengamos nuestro propio grupo, ¿no? Pero bueno, oye, esto es lo que hay. No podemos... Willy, ¿tienes que decirle algo a José Vicente? No, nada, yo simplemente destacar en el campeonato, pues que me llamaba mucho la atención, para lo poco que se entrena en selecciones, que es una vez a la semana como mucho, lo bien trabajada que tenía la jugada de estrategia del equipo cadete de Dani Sanz. A Madrid ayer domingo, que pude ver el partido, pues... Cuando iban a defender un córner ya no sabía si iban a meter el balón dentro, iban a meter el balón fuera, o incluso hasta gol olímpico. Creo que fueron 4 jugadas de estrategia. 4. Que para meter un gol a Madrid en estrategia hace falta sudar. Y estos chavales lo hacían con una facilidad, vamos, impresionante. El grupo es extraordinario, tanto el de la sub-17 como la sub-19. Parece que estuviesen jugando juntos todas las semanas, se dan muy bien, y bueno, pues la facilidad que tienen para llevarse, pues igual también es la facilidad que tienen para adquirir sus conocimientos, que bueno, pues parece ser que este año los entrenadores han trabajado. La idea de tener coordinador
de selecciones no viene como... algunos me lo preguntaban, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes que tirar de la oreja a los seleccionadores? No, al revés. Es intentar que 4 o 5 jugadas que jueguen todos a lo mismo. Se conozcan desde jovencitos, desde alevines o desde benjamines, y que no haya que estar trabajando esa jugada cuando llegan a juveniles, ¿no? Entonces, un poquitín es llevar el control de esos criterios que luego, bueno, pues, supongo que se tienen que plasmar en la pista, ¿no? Vamos a ver, la respuesta de la afición ha sido muy significativa. Sí. Bueno, a pesar de lo intempestivo de los horarios. ¿Cómo jugábamos aquí? Vale. Pero, a ver, ¿no se podrían haber buscado otros horarios? Un miércoles a las 10 de la mañana. Es que... los horarios, según Española, tienen que ser los partidos tienen que ser por la mañana. O sea, eso lo impone la Española. Eso tiene que ser partidos por la mañana. Pues, chico, pues es que perdona que te lo diga, pero es que la Española hay veces que hace unas cosas con referente al fútbol sala, porque te voy a decir, no sé si serás conocedor de ello, pero ahora en la fase final de la Copa de España, que se va a disputar en Murcia, ha sido adelantada una semana más porque se va a jugar un partido del UCAM de Murcia de baloncesto. A ver, eso me parece que es un feo al deporte, al fútbol sala, que sin deterioro para el baloncesto, pero me parece que no se está tratando con el mismo rasero. Y aquí, si son... a ver, que en España, por desgracia, hay que trabajar, y entonces a las 10 de la mañana el padre y la madre están trabajando. Entonces yo creo que hay que buscar una solución para que esto no sea así. No he hecho culpa a vosotros, no. Pero es un debe que tiene... Las reglas las pone la Española, y entonces ahí no podemos hacer otra cosa. Luego hablaremos de la Española un poco más. La fase final, si no me equivoco, se va a disputar a finales de diciembre, 26, 27 o 29. 27, 28, 29, en una sede todavía en principio sin determinar. Dado el éxito que ha tenido esta fase. Estamos valorando. Solo te puedo decir que estamos valorando. Definitivo valorar, gerundio valorando. Se ha hecho indagaciones y se está intentando ver si hay posibilidad de traer esa fase final de las dos selecciones. Pero no puedo deciros nada ahora porque en principio no puedo decirlo. No. Se está trabajando que sea como mucho en 2 pabellones, pero que tiene que ser, vamos a intentar que sean cercanos, y se está valorando la posibilidad de meternos en un pabellón. Pues yo te voy a dar una noticia que me lo han pasado antes de entrar aquí a hacerlo, ¿no? Madrid parece ser que no quiere organizar... No lo va a hacer. Yo hablé con el presidente del comité madrileño y no lo va a pedir. O sea, estaba bien informado, ¿no? Sí, se lo dije yo claramente. No lo va a pedir. Entonces, si hubiese alguna sede más, entonces entraría sorteo. Pero Aragón, de momento, puede pujar por... Vamos a ver. Yo estuve comiendo con el señor concejal de deportes, el Félix Brogate, el pasado sábado, que teníamos la comida del comité de entrenadores, fútbol y fútbol sala. Se habló por encima, todavía no sabíamos si íbamos a clasificarnos o no, las perspectivas eran que sí, pero bueno, se habló por encima. Bueno. Y hoy hemos hecho por la mañana una serie de preguntas e indagaciones y bueno, pues a ver qué pasa. Vale, en principio Sí que sabemos que así como Madrid no lo va a pedir, sí que lo va a pedir Cataluña, porque parece que hay 2 equipos que cumplen los 100 años. No sé si me estoy equivocando, igual es Martorell o no lo sé. Y entonces parece que Cataluña sí que hay que pedirlo. Vale. Y Canarias estaban animados. Bueno, pues el desplazamiento de Canarias es tela, ¿eh? Bueno, dejando un poco el tema de los campeonatos, y cuando ya se lleva disputado pues muchas jornadas en las distintas competiciones, ¿cómo estás viendo este comienzo de temporada para nuestros representantes, tanto a categoría masculina como femenina? Bueno, quizás te ha sorprendido un poco el Sala 10, ese comienzo titubeante que ha tenido. El Sala 10 ha empezado, pues a ver, ha tenido 5 primeros partidos muy duros por el sorteo, y aún teniendo esos partidos duros, yo he visto 2, he podido ir a todo porque tengo que dividirme y ir a otros sitios, pero han perdido por la mínima en los últimos momentos también, y bueno,
Ha habido una victoria reciente hace 2 partidos y bueno, pues yo creo que a partir de ahora eso va a ir hacia arriba. Yo estoy esperando y creo que va a ser así. Yo creo que los jugadores tienen calidad. Y entre esos jugadores pues hay juveniles. Por eso quería dar las gracias a los clubes, pues porque sabemos que incluso los juveniles nuestros de la selección van muy bien, por ejemplo, al equipo del Sala 10. Sí. A José Pablo supongo que le gustará tener a Miguel todos los días. Claro, ese es el tema. Por eso tengo que agradecer la predisposición de los clubes y de los entrenadores. Y luego Colo está muy bien, entre Ríos Colo, y luego el femenino, que es el que más, bueno, tal vez porque apuesta fuerte, se ha hecho. Femenino, además el último partido de este fin de semana, el anterior, estuvo Manuel Torralba, presidente porque nos invitaron y estuvimos viendo el derbi, que quedó 5-5, que fue un partidazo, pero un partidazo. ¿Te parece partidazo, Willy? Digamos que fue emocionante. Vale. ¿Ves? Bueno, ¿lo ves? Pues tú tienes más conocimientos deportivos que yo seguramente y habrá cosas que yo no veo y tú ves seguro, Willy. Pero bueno, pues para los que no apreciamos tampoco tan finamente esas facetas que vosotros veis con más facilidad, me fue emocionante y no sé, yo como conozco a muchas jugadoras y voy siempre con las selecciones femeninas como jefe de expedición, pues bueno, pues te alegra que vayan evolucionando, que vayan jugando, no sé. Igual es para sentarnos y que me expliques un poco mejor estas cosas, Willy. Bueno, cuando quieras. Oye, Willy, ¿tienes algo? Sí, yo hablando de todo un poco, para que luego no me digan que tengo mucha animaversión al pueblo orcense, le voy a preguntar a José Vicente cómo está el futsal en Huesca, que siempre hay carencia de equipos. Bueno, pues está bien que hagas esa pregunta, fíjate, porque tenemos pendiente una reunión, porque nos lo han pedido, para potenciar la competición allí en Huesca. Entonces, esta semana estamos preparando el congreso, la federación entera, la Real Federación Aragonesa de Fútbol Sala, pues va a haber un congreso el sábado y el domingo, ¿vale? Tras esas fechas y antes que se dé el desplazamiento a la fase final o que se juegue aquí la fase final de juveniles de sub-19 y sub-16, tengo previsto convocar en Huesca Capital a todas las comarcas y a los equipos y clubes para intentar hablar y cómo poder reactivar el fútbol sala en Huesca. En septiembre del año pasado me fui con Gustavo, nos fuimos en septiembre a Binefar y allí convocamos también a una serie de comarcas, pero a esa reunión vinieron solamente 2 comarcas y a esa reunión que también estaban convocados clubes, vinieron 2 clubes y se les dijo que, bueno, que de alguna manera necesitábamos, claro, que todo el mundo se metiese en ese proyecto o en esa problemática, ¿no? Se indicó además que se habló de hacer ligas por proximidad o de alguna manera reactivarlo, pero se ha quedado ahí. Como quiera, que no queremos que se nos diga que la federación no está haciendo nada para potenciar eso, igual que el fútbol sala, igual que lo estamos intentando hacer también en la zona de Teruel, pues vamos a hacer esa reunión. Yo quiero decir que esperemos que esta vez sí que acudan las comarcas y los clubes. Y entonces, antes de finalizar el año, esa reunión se va a hacer. Vale. ¿Satisfecha tu duda, Willy? Sí, sin ninguna duda. Oye, otra cosa, lo tenía aquí apuntado, tú lo estás viendo. Estamos observando la falta de entrenadores y árbitros, sobre todo en las categorías nacionales, ¿no? Cuesta mucho encontrar entrenadores. ¿Tiene previsto la Federación promover cursos para árbitros y entrenadores para solucionar este problema? Ya se están promoviendo sus cursos. Y es que el problema es que no sé, la gente no se apunta o no sé. No sé qué problema puede haber, pero fíjate, vuelvo a lo mismo. A mí, yo que estoy más metido con las chicas, estoy siempre a todas las chicas que tienen ya una edad
y están jugando, pero tienen una edad, pues les animo para que se apunten a esos cursos, ya no solo de entrenadoras, sino de árbitros. Necesitamos árbitros también. Hay muchas veces que, bueno, todos sabemos, el tema de los árbitros es muy complicado y a veces convocas a unos partidos y no te acuden. Sí, ahí quiero hacer yo un inciso porque yo sé que ha habido muchos cursos, ha habido cursos de árbitros el año pasado que se apuntó mucha gente, sí. Pero aquí hay mucha gente que, digamos, que no tiene paciencia, que el árbitro quiere hacer el curso en una semana y ya quiere pitar. Sí. Como decía, en tiempos, dame partidicos que quiero dinericos, pero claro, tampoco puedes mandar a un partido a un árbitro que no está todavía preparado. Capacitado. Entonces, hay mucha gente que se apunta, pero luego a las 2 semanas lo deja por eso, porque digamos que no tiene vocación, lo busca como una salida económica. Sí, pero fíjate, yo creo que tiene que ser más vocacional que otra cosa. Exacto. Desde luego que el tema económico importa muchísimo, pero si a un chico que va a pitar un partido de base 10 euros, 10, 12 euros, pues imagínate tú con lo que se expone. Que no. Sí. Ya no creo que sea. Antes era más el tema del miedo, ¿no? Porque claro, tienes que jugar en plazas en las que igual tienes al público al lado y te empiezan a decir cosas y tal. Y a uno, siendo árbitros jóvenes, pues a uno se puede achantar y decir, oye, macho, yo no tengo que estar sufriendo por 10 o 12 euros. Pues por eso. Pues esto, las malas formas, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que trabajar todo. Hay que trabajar la educación en nuestros pabellones a la gente, el protocolizar todo aquello que se sale de lo legal, ¿no? Y si hay que parar los partidos, hay que pararlos. Y tenemos que darnos cuenta de que el fútbol sala necesita también de la elegancia, de que tenemos que acudir a ver un deporte. Y que yo, por ejemplo, en este caso, tuvimos una reunión antes del campeonato, tuvimos una reunión con los padres y madres y los jugadores y los técnicos para decirles que no queríamos, por favor, que en un campeonato que se iba a celebrar en Zaragoza, en Aragón, hubiera follones de ningún tipo, ¿vale? Y entonces yo creo que también tenemos que trabajar desde los clubes, ¿no? El intentar aleccionar a la gente, y yo creo que si hay elegancia por parte de los clubes, por parte del público, pues yo creo que se atraerá también pues, a personas que puedan venir al arbitraje, con independencia de que hay que modificar también esas cuotas económicas, que yo seguro que es necesario. Eso, como decía Willy, dame de partidicos que quiero dinericos. Oye, vamos a dejar un poco el mundo del fútbol sala. O sea, igual te va a hacer un atraco, pero... no sé. Te va a hacer... Yo lo que sepa te contestaré. Bueno. Se van a celebrar próximamente elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. ¿La Federación Aragonesa va a continuar en la línea de continuidad o va a escuchar otras distintas candidaturas? ¿Algún candidato se ha puesto ya en contacto con vosotros? Pues mira, no quiero echar balones fuera, pero yo de la Federación Española de Selecciones... Ni idea. No es que no quiera saber, es que no me ha preocupado estos últimos 10 días para nada. Vale. Absolutamente para nada, de verdad, ¿eh? Pero bueno, en principio, Manuel Torralba, que es el actual presidente, es un tío que, estamos hablando de elegancia, es un tío que además se lleva bien con todo el mundo, que tiene una imagen en la Real Federación Española buena, porque además está metido en el vicepresidente de Mutualidad, y entonces quiero decir que es una persona conocida que tiene muchos contactos. No creo que la Federación Aragonesa quede mal con nadie. Pero si me preguntas ya en concreto, eso ya a mí se me escapa. Ya. ¿Has visto, Willy? Esto es como con las nuevas reglas esas que van a sacar de mano, de banda, o sea, apuntan con el pie y luego sacan con la mano, ¿ves? O como se dicen los toros, una larga cambiada. Ha hecho una buena Verónica. ¿Sí? Bueno, ya por mi parte, ya la última, porque hablabais hace poco de que el coordinador de selecciones pues es perfecto porque es un aglutinamiento, pero yo sigo echando en falta, y en el proyecto que cuando se hizo Manuel Torralba presidente de la Federación, salió la construcción de un nuevo pabellón. Sí. ¿Cómo está el tema? Pues va avanzando. Lo que pasa es que eso no es de un día para otro. Yo sé que Manuel tuvo una reunión hace un par de días con el equipo que va a diseñar el levantamiento de ese pabellón, que además
se va a adherir a ese pabellón las nuevas oficinas de la federación, ¿vale? Y entonces eso sigue su curso. Es decir, que eso va para adelante. Yo creo que es una cosa muy necesaria porque así todos los acontecimientos relativos al mundo del fútbol sala no habría que ir... Mira, necesitamos un pabellón como el Comer. Pero ya de hace años. Manolo sabe perfectamente que yo se lo he pedido y he sido muy cansino. Bueno. Y lo vamos a tener, ya veréis cómo lo vamos a tener. Bueno. Igual no lo tenemos en esta temporada 24-25, sí, pero sí que vemos ya físicamente en la temporada 25-26... Hay compromiso de que eso va a hacer. ¿Algo más que añadir, Willy, o despedimos ya a José Vicente? Yo creo que está todo bien explicado y por mi parte... Tengo que ir a verte porque... animarle a que siga así. Hace mucho que te digo que tengo que ir a verte y no lo he hecho, perdóname. Voy a ver si tengo un fin de semana y me acerco a saludarte. Muy bien, ahí te recibiremos con buen vino. Lo sé. Bueno, pues Willy, muchas gracias. No te vayas porque nosotros ahora continuamos con la categoría juvenil, con el resto de categorías. José Vicente, muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Lo sé. Para lo que tú quieras, siempre abierta. Muy bien, y un saludo a Antonio. De tu parte se lo daremos. Nosotros vamos a continuar ahora con la programación normal. Bueno, normal no, con lo que ha acontecido en toda el devenir en este fin de semana. Bueno, y continuamos tras la entrevista mantenida con José Vicente, con el máximo responsable del fútbol sala dentro de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, que nos ha hablado pues, de esos éxitos que ha tenido pues, las dos selecciones, tanto la sub-16 como la sub-19. Vamos a juveniles. Bueno, semana de descanso por la disputa precisamente de estos campeonatos. Vamos a recordar cómo queda la clasificación y la próxima jornada. La clasificación está encabezada por el Sala 10 con 30 puntos, entre el Río 27, Ebrosala 24, Coras 19, La Cigüeña Híjar con 18, Ribero de Almozara 17, San Juan 16, Pirineos 12, Gran Vía 9 y Compañía de María 6. Y en descenso, Utebo 6, Sala 2012 6 y Lepanto 1. En la próxima jornada tenemos entre Río Ebrosala, Sala 2012 Alcañiz, Boca Híjar Coras, Pirineos Ribera, San Juan Compañía de María, La Cigüeña Almozara, Gran Vía Lepanto y Utebo Sala 10. Sin duda alguna, la jornada próxima, la siguiente, viene marcada pues por la igualdad de los partidos, por los enfrentamientos que hay casi directos en esta jornada, siendo para mí el partido más destacado el que va a enfrentar al segundo y al tercer clasificado entre Ríos y Ebrosala. Y ya pasamos a la tercera división. Willy, primera victoria de Andorra y Cadrete que sorprendió a Borja. Así es, el Andorra se deshizo del Utebo por 4-3. Y como nota destacable, aparte de la victoria del Andorra, pues Manu Sánchez Folchón, el hermano de Juanqui, que parece ser que se retiró con algún problema y está a la espera de unas pruebas para ver el alcance de su lesión. Mala suerte, porque la temporada pasada también sufrió un largo proceso de recuperación. Sí, se perdió una parte importante de la temporada, esperemos que no sea nada. Como bien dices, Borja 4, Cadrete 6, victoria de los de Cadrete. En palabras del míster Agustín, pues Cadrete pues, fue algo superior a Borja. Con el 0-1 Cadrete perdonó varias ocasiones y ahí se aprovechó Borja, que tuvo más pegada y se puso con 2-1. Y cuando Borja hizo pasar 5 minutos malos a los de Cadrete, pues Cadrete empató por medio de Pablo San Juan y en el segundo tiempo pues Cadrete impuso su juego, se adelantaría con un 3-4, Pavel empataría con un 10 metros a 4, San Juan en una falta de estrategia ponía el 4-5, bueno, una falta de estrategia que fue otro pepinazo de estos obuses que tira Pablo y le metió el 4-5, y cuando estaba el partido a falta de 22 segundos, Borja con 5 faltas hizo una falta en medio campo a Cadrete que transformó Víctor con el 4-6. Un partido que aumenta las posibilidades de Cadrete y siembra un poquito solo de dudas en Borja. ¿Cómo estaría Jorge con esa falta? Imagínatelo. Pues conociéndolo, estará que se sube por las paredes. Ya. Bueno, sigue. Sí, pues bueno, otro partido importante. Coras visitaba la pista del difícil Zafán, acabó venciendo por 2-7. Empezó adelantándose Coras en el marcador, 2 goles de Jorge Salvador, ponía a Zafán por delante.
y con el 2-3 se llegó al descanso. Luego, pues, exhibición de colas, 2-7, con portero jugador incluido. Bueno, lo típico, un equipo que es un auténtico apisonadora. Y 9 tarjetas. Dime. Sí, 9 tarjetas. Sí, estos partidos son de muchas tarjetas. Este año la tercera es de mucho contacto, mucha intensidad, muchas transiciones y claro, los partidos pues muchas veces se vuelven locos y hay muchas tarjetas. En otro partido, pues la Unión 0, Calatayud, Paniza 2. Nosotros íbamos con 2 cambios de pista. La verdad que los jugadores de Paniza, cuando más difícil es la cosa, más se crecen. Y la verdad que se hizo un partido por los jugadores perfecto. O sea, buena defensa, tuvimos muchas ocasiones, pero hasta el último minuto no conseguimos adelantarnos con un gran gol de Oteo. Y al final, pues con el portero jugador ellos, un robo de balón y a puerta vacía el 0-2. La verdad que un resultado que nos hace mantener las posiciones altas de la clasificación. Contento, ¿no? Sí, bastante contento. Yo el viernes estaba algo inquieto, pero el sábado la verdad... No hay que decir inquieto, el viernes estaba llorón. Sí, estabas en modo entrenador llorón. En modo tirita de entrenador, sí, eso es. Me ponía la tirita antes. Vale, es que no se van a pensar nuestros televidentes que no, estaba en plan modo llorón. Eso lo puedo asegurar. Bromas aparte, bueno, sí, Uli. Ainzón venció 2-1 al Monacid. El factor pista de Ainzón es también muy importante y Ainzón sigue en la parte de arriba. Aquí destacar una cosa que se nos pasó la semana pasada, que fue la lesión que se le salió el hombro a Diego Campos de Almonacid, y la lesión de Pedro pues va a ser para toda la temporada. 2 bajas importantes para los de Antonio Albero. En otro orden de cosas, Boca Ijar 4, Gelsa 1, dominio total de los de Ijar en su pista, que se hace fuerte, que le da 3 puntos muy importantes y aumenta su ventaja. Y que no se presentó Víctor Tegel. No fue. Exactamente. Víctor Tegel, al ser partido, digamos, de horas puntuales de la tarde, pues no pudo acudir al partido y eso pues se nota bastante. Otro partido, Ebrosala 3, Pirineos 5, se puso 0-4 Pirineos, luego Ebrosala se mete en el partido, se llega a un 3-5, que así acabaría el partido, pero la verdad que Ebrosala tuvo muchas ocasiones para acercarse un poquito más. Pirineos empezó muy fuerte, pero luego vio un pequeño calo físico de intensidad. En otro partido, pues la Murga venció por 5-2 a Caspe. Los del Serrabro, pues, como en esta categoría es muy importante el factor pista, lo hicieron valer, respiran un poco más en la clasificación y también destacar que Caspe no es el de los últimos años, está en una crisis de juego y de resultados. Y esto aconteció. ¿Y la clasificación? Clasificación, Coras 25, Cadete 21, un partido menos, Borja 20, Pirineos, Paniza, Ainzón 19, La Unión 17, Utebo y Zafán 16, Almonacid 14, Boca Ijar 12, Caspe 10, La Murga 9, Ebrosala 5, Gelsa 4 y un partido menos y Andorra con 3. Estos 3 últimos están en la situación actualmente de descenso. Exactamente. ¿Y de la próxima jornada qué podríamos destacar? Pues mira, un Coras Peña La Unión, y no es porque sea mi partido, pero va a ser interesante, un Paniza Ainzón. Vale, pues habrá... Es lo más destacado. Habrá que estar atentos. ¿Algo más que añadir de esta tercera división? No, simplemente esto, pues una categoría no está para cardíacos y que está muy interesante. Vale, pues pasamos la segunda vez, donde la verdad es que había partidos muy interesantes, casi se dan las sorpresas y hubo un derbi, Pinseque 4, Quinto 4, partido muy guardado que se resolvió en el último minuto y de la forma más difícil que se puede suceder en el mundo en un partido de fútbol sala, Pinseque jugando en inferioridad y con el 3-4 a favor de Quinto, o sea, más difícil ya, imposible. Pinseque se fue con ventaja al descanso con 2-1, sin embargo Quinto le dio la vuelta al partido y llegó al 2-3. Logró el empate, o sea, partido muy igualado, ¿no? Logró el empate de Pinseque a 3 y de nuevo los de Carlos Arqueza se volvieron a adelantar en el marcador. El partido entonces entró en la mejor fase con ambos equipos buscando la victoria, pero llegó esa jugada, la definitiva, que tras la expulsión de Pinseque tras la expulsión de un jugador de Pinseque, pues Pinseque empató y a punto estuvo sumar los 3 puntos en una clara ocasión, pero no fue así. En resumen,
partido vibrante y un derbi de los que se dejan ver. Aquí casi salta la sorpresa porque Picaset, que es el líder de esta segunda división, visitaba a Tauste, y a Tauste se le escaparon los 3 puntos en los últimos 20 segundos. Nos cuentan que un excelente partido entre dos equipos que lo único que querían era jugar y ganar. Resultado muy corto en cuanto a goles, no por el resultado, sino por la actuación de ambos porteros. Tuvo ocasión de haber obtenido la victoria de Tauste cuando Picaset jugaba con portero-jugador, pero ahí tuvo la mala suerte de que no sentenció. Y ya sabes, al final tú lo sabes esto muy bien, Willy, que cuando tú perdonas y terminas cediendo, eso fue lo que le pasó a Tauste, que al final pues se te come la merienda, el morral y el vino. Y a falta de escasos segundos, como he dicho, Picaset pues le logró el empate. Según nos cuentan, lo más flojo del partido, la pareja arbitral. Está ahí. Ya, no sé más. Si supiese lo diría. El otro partido, el que nos quedaba, Entre Río Tafatrans, pues no está acompañando la fortuna a los zaragozanos, que nuevamente volvían a sumar una nueva derrota en su pista de la Granja. El rival Tafatrans será de los más difíciles del grupo, un equipo navarro hecho con y para estar en la zona alta de la tabla, y así lo demostraron. Una enorme pegada fue determinante para llevarse el partido. No obstante, los zaragozanos, y a pesar de haberse quedado los 2 últimos minutos en inferioridad por expulsión de un jugador, llevaron el ritmo y a falta de 40 segundos dispusieron de un lanzamiento de 10 metros que desgraciadamente no materializaron. Y los navarros también tuvieron ocasión de aumentar la ventaja a falta de 20 segundos, pero el balón se fue al palo. Así que buen partido el visto en la Granja, mal resultado, pero esperamos que el conjunto zaragozano vaya hacia arriba. El resto de los resultados: la Uburu 9, el Álamo 5, que el 6, San Juan 3, Anetasuna 3, Albelda 2, Castro 2, Ciervana 6, y los Atarbe Aurrera, pues que verdaderamente se me ha olvidado poner el resultado, lo siento. La clasificación, ya sabes que alguna cosa tengo que hacer mal, si no, no sería yo, Willy. Exacto, esto es normal. Haces tantas cosas que al final se te olvida algunas, normal, hombre. Sí, bueno, la clasificación: Picaset con 26, Osatarbe con 25, Tafatrans con 24 e Ibarra con 22. Los aragoneses, séptimo Pinsegue con 19, octavo Tauste con 17, noveno Quinto con 14 y el décimo Entre Ríos con 13. En descenso, Aurrera con 8, Albelda con 7, Eker con 5 y Castruriales con 1. Y para la próxima jornada tenemos que hace referencia a los equipos aragoneses. Tafatrans Tauste, quinto Aneitasuna, y me falta uno. San Juan, que visitará Entre Ríos. Y ya pasamos a la categoría femenina, una categoría pues redonda. Yo calificaría de redonda para los equipos aragoneses, ¿no? Sí, vencieron los 3, o sea que jornada completa, alegría y alboroto. Eso está bien. ¿Te falta decir el perrito piloto? No, que si no alguno se lo toma mal. ¿Había wifi? ¿Había wifi? Sí. Vale. Esta semana en mi barrio pues tuvimos un apagón de luz, pero wifi hay, ¿no? En otros sitios había wifi y con 5G, o sea, no había problema. Vale, venga, vamos allá. Empezamos con el Colo. El Colo venció 7-0 al C10. Claro dominio del Colo. Destacó la tripleta de Andrea Herrerado, 3 goles. Madre mía. Estas chicas son tan buenas que vencen hasta sin su entrenador. Sí. Porque su entrenador estaba con la selección juvenil. Le vamos a sacar mote a Sergio Molina, que dicen que siempre hablo muy bien de él, pero le va a sacar mote ya. Vale. Le vamos a llamar el Avecren. ¿Por qué? Porque está en todos los caldos. Está en la selección juvenil, está en el Colo como entrenador, está de director deportivo. Pues vamos a llamarle el Avecren, porque está en todos los caldos y además todo le sale bien. Entonces, dicho cariñosamente, ¿eh? Él sabe que sí, que es cariñosamente. Sabe que lo apreciamos, por lo menos en esta casa se le aprecia. Eso es. Pues seguimos con el otro equipo, el César Augusta, 5-2, al Teidaya, colista de organización. Vuelta a las canchas después de casi un año de Lidia en Chelergues, que además anotó el 3-1. Las del Chino volvieron a la senda de la victoria después del correctivo que sufrieron en Esplugues y demostraron que no les influyó ese pasado 10-0, sino que se resarcieron con un marcador contundente, que al descanso ya llegaron con 5-1 y en el segundo tiempo pues fue muy tranquilo,
y ya las de Teidal ya decoraron un poquito el marcador y acabó con ese 5-2. ¿Vale? En el partido, digamos, de la jornada de los equipos aragoneses, Intersala vencía 2-4 en la difícil pista de Ilerdense de Linyola. A los 4 minutos anotó Titina, las locales incrementaron la presión y se adelantaron por 2-1. Poquito antes del descanso, un penalti claro, convertido por Marina, pues hacía el 2-2 antes del descanso. Destacar que aquí los árbitros de la contienda activaron el protocolo porque según lo que viene en el acta, aunque viene equipo local, pero fue ahí el equipo visitante, hubo algunos insultos proferidos al banquillo visitante de un grupo menor de espectadores, pero que estaban un poco calentitos, llamando payasos, según el acta, a los ocupantes del banquillo visitante. En el segundo tiempo hubo un poco de cambio táctico, y aquí una jugadora que siempre he destacado, que para mí tenía que jugar más, Carol, como pívot, pues descongestionó la fuerte presión local, y con juego con ella pues se generaban las mayores ocasiones. Oye, pero de esa ya hablaste en la semana pasada, me dijiste, me suena que buena jugadora, ¿no? Sí, es un pívot de referencia con una pierna izquierda muy buena, con mucho cuerpo, y que el año pasado fue muy importante, pero este año no estaba, digamos, siendo una jugadora de las importantes, pero yo creo que a partir de ahora, después de su juego el sábado, con minutos y confianza, pues volverá a ser la que siempre ha sido. Pues será bueno para ella y será bueno para el equipo. Eso sobre todo para el equipo. Eso. Y bueno, nos habíamos quedado en el 2-2 y a falta de 4 minutos en 2 contraataques, con goles de Marta García y Marina, pues pusieron una victoria muy importante en lo que, repito, una pista muy, muy difícil. Bueno, ¿algo más? ¿Clasificación? ¿Próxima jornada? Clasificación. No, ¿qué se te ha olvidado? Hombre, que también se te olvidan las cosas. Que en estos momentos se está jugando el partido de Copa entre Guanapís Intersala y el Castro. Castro de primera división, y donde recordemos que milita una jugadora de Maella. Esa es, Laura Boix. Le deseamos lo mejor para el resto de lo que le queda de campeonato, pero aquí, si puede perder, pues que pierda. Eso es. Pues te comento la clasificación. Sí. Esplugues con 28 puntos, Intersala con 23, Entre Ríos con 21 y Ripollet con 17 en puestos de playoffs. Luego César Augusta con 16 y un partido menos, Linyola, Hospitalet y Castellón con 15, este último con un partido menos, Caldes 12, San Pablo 11, Les Glorias y Chantrea con 10, y cierra la clasificación Logroño con 9, Osasuna con 7 y Teidalla con 6. Próxima jornada, el Colo visita la pista del Chantrea el sábado, y el domingo a las 12:30, derbi por todo lo alto, Guanapís Intersala, César Augusta. ¿Estarás presente? Exactamente. Bueno, pues así mejor información no podremos tener. ¿Algo más de esta categoría femenina o pasamos ya a la segunda división? Está todo dicho ya en el femenino. Bueno, pues en la segunda división Entre Ríos se afianzaba como líder y todavía saca más ventaja al segundo clasificado, que es el Málaga. Y ahí lo tenemos, subido en lo más alto del podio y por merecimientos propios, que no se lo olvide a nadie. Sumó ya su cuarta victoria consecutiva después de la derrota en Sevilla ante el Betis y la eliminación de la Copa del Rey. A pies de Ibarra pues habían surgido una serie de dudas, pero los de Alfonso Rodríguez han comenzado una racha de victorias consecutivas. Vencieron muy cómodamente la pista de Lugo por 1-4. Ha sido los partidos que cuando los ves dices no ves peligrar el resultado, ¿no? Y además era un partido pues que yo lo tenía como muy dificultoso, pues por varios motivos. El largo viaje hasta Lugo, jugarse en domingo por la mañana, y por salir a la pista pues con el resultado sabiendo ya el resultado que había hecho el Málaga. Esto puede ser un arma doble filo, puede ser positiva o negativa, porque te obliga si tú quieres estar arriba, pero vamos, salieron con mucha tranquilidad
Y eso, el partido empezó muy mal, ya que los gallegos se pusieron por delante en el marcador. Sin embargo, esto no afectó para nada a los zaragozanos, que paso a paso, chino-chano, como se dice, se asentaron, le dieron la vuelta al marcador y se llegó al descanso con 1-2. Lo más peligroso del primer tiempo que hicieron pues fue quizá el llegar a cometer esa quinta falta, luego se retuvieron muy bien en defensa y los árbitros no tuvieron ocasión de pitar esa sexta que hubiese sido un 10 metros y a lo mejor haber metido al Lugo en el encuentro, pero no fue así. El segundo tiempo pues se distanciaron pronto, a los 5 minutos un gol marca de la casa Iván Romero, un zapatillazo que hablaba antes con Lugo y todavía están temblando las redes del zapatazo que metió. A partir de ahí luego tuvo las mejores ocasiones, pero se encontró con Juan Molina. Juan Molina, pues igual que Iván Bernat, pues son dos de los mejores porteros que hay en España, ¿no? Se defendió bien el juego de portero, el jugador de Lugo, y luego se sumó un gol más. Y aún pudieron llegar más. Pero el portero lucense también estuvo bastante acertado. En resumen, partido muy serio del equipo zaragozano y que en ningún momento, como he dicho, vio peligrar. Ahora vienen 3 partidos que pueden ser decisivos de cara a esta clasificación. El próximo fin de semana se recibe a Oparrulo, un equipo muy desconcertante, capaz de lo bueno y capaz de lo malo. Luego se viaja a la pista del Martorell, un equipo muy sobrio que está, como empezó la temporada pasada, también está en las horas altas y va a ser un duro rival. Y la jornada siguiente se recibe al Ejido. Sacar al menos 2 de esos 3 partidos sería muy, pero que muy, muy positivo. Y algunos se preguntan, ¿se puede soñar? Es difícil, pero el ADN es importante y en este equipo no se le puede negar. Yo no sé lo que pensarás tú, Willy. Sí, no, el equipo va como un tiro con la flecha hacia arriba. Lo que hay que mirar también en la clasificación, que sí que se ve al Colo arriba con 2 puntos de ventaja, pero no olvidemos que equipos como Betis y Levante, que parece que están lejos, tienen 2 partidos aplazados. Entonces, si los suman, están ahí muy cerca de Colo. O sea que hay que ser optimista, hay que tener esperanza, pero hay que tener los pies en el suelo también. Hombre, yo creo que el aspirar al ascenso directo está, por lo que tú dices, está un poco peleagudo y complicado. Pero yo creo que la plaza de playoff de este año también la tienen asegurada. Yo creo que sí. Pero yo sí, todo depende de estos picos que dicen los preparadores físicos que hay, de cuando en la segunda vuelta, tercera, cuarta jornada, pues ahí es cuando siempre hay un pequeño bajón de juego. Esperemos que los resultados no afecten, pero siempre el Colo, recuerdo que el año pasado también tuvo 3-4 partidos. Sí. Los tienen todos los equipos. Todos. Hay que ver cuando llegue ese parón cómo está la clasificación y ver si se puede optar al playoff o al primer puesto. Obviamente el playoff, haciendo los deberes en casa y sumando algunas cositas fuera, está claro que lo van a conseguir. Yo creo que sí. La clasificación, como tú bien has dicho, está encabezada por 22 puntos. Le sigue Málaga con 18, Martorell con 16 y Levante y Ejido, que tiene 14, pero hemos dicho que Levante tiene dos partidos o uno menos. Levante y Betis creo que tienen 2 menos. Dos menos, ¿no? Y en descenso se encuentra el Barça B, sorprendentemente, por lo que vimos aquí, no es equipo para estar ocupando esa zona de descenso. La Nucía pues está pagando esa nueva clasificación. Y Leganés, con 6. Leganés, pues que es un equipo que todos los años anda coqueteando ahí con el descenso y al final, algún año pues le va a tocar la China al equipo madrileño. ¿Tienes algo que pueda ser significativo de esta segunda división? No, nada, es una categoría es muy parecida a la tercera división. Si ganas estás arriba y si pierdes un punto estás en mitad de tabla. Esto funciona así. Vale, pues pasamos ya por último a la primera división, a nuestro Sala 10. Bueno, al Sala 10, y que fue pues una semana de cara y cruz. Es semana, como se suele decir, a mí es un término que no me gusta utilizar, pero siempre lo dicen, agridulce, ¿no? El partido que jugó en 3 semanas se recibía al Córdoba y afortunadamente se sumaban ya los 3 primeros puntos de la temporada. Unos puntos pues que vinieron muy bien, sobre todo en el aspecto mental,
para los jugadores. No, recordemos que se trabaja mucho mejor desde las victorias que desde las derrotas, y estar con 0 puntos a tener 3, eso quita lastre y da moral. La primera parte del partido fue más igualada. Se impuso la efectividad final del Sala 10 y se llegó al descanso con empate a 2. La segunda parte, pues Córdoba dio un paso adelante. El Sala fue retrocediendo. Yo creo que retrocedió demasiado, como así reconoció su propio entrenador, Jorge Palos, y entraron los nervios. Córdoba llegó a la igualada y se llegó al último minuto con esa igualdad. Sala puso portero jugador y, así como otras veces, pues le ha salido francamente mal, como luego se demostrará en el partido que estamos viendo ahí en Pamplona, pues aquí salió bien, estuvo muy acertado, y a falta de 1 minuto 11 segundos logró Rivera el gol que significaba la primera victoria. Victoria que mucho fue pues muy positiva y de cara pues a lo que venía, ¿no? Y sin tiempo pues prácticamente para saborear la victoria, pues viaja a Pamplona, donde esperaba al Sota, un viejo conocido que se habían enfrentado ya reciente en la pretemporada, que el Sota había pasado por encima del Sala 10, y era un partido pues donde los dos necesitaban sumar los 3 puntos. El Sala para seguir en la estela esta de la victoria ante el Córdoba, y Sota pues porque venía de unas jornadas donde no lo estaba haciendo bien las cosas, en una palabra. De esta forma el partido fue un partido visto sin control de juego por ninguno de los dos equipos. No sé, tú, Willy, puedes... Hombre, sí, yo vi el partido. Lo primero, que nada más empezar, creo que fueron a los 2 minutos, típico gol de Richie Felipe a segundo palo. El equipo estaba, digamos, bien asentado en la pista, pero a mitad del primer tiempo pues se adelantaron el conjunto, o sea, se empató el conjunto navarro, y ahí pasó el dominio a los navarros. Luego pues en una acción individual pues marcó Pachu, creo que se llama el jugador, sí, Pachu. Pachu. Un jugador muy bueno, desequilibrante. Número 10. Sí, con el número 11 del otro brasileño, pues a mí me gustaron mucho, técnica individual impresionantes. Se pusieron 2-1 y ahí pues apostó por el portero jugador, Jorge Palos, y ahí pues si otro día sale todo, ahí no salió nada, y prácticamente a puerta vacía consiguieron 3 goles más los navarros. Es que fue la primera jugada, nada más hacer el cambio de portero jugador, fue el 3-1. Sí, además... mal defendido, mal defendido. Sí, cuando hacemos el portero jugador siempre decimos la primera por lo menos rematarla, pero vamos, si la primera te la roban y te meten, pues ya te vienes un poquito abajo, claro. Sí. Y luego pues eso, al final del partido pues Alberto Inés maquilló con el 5-2, pero la verdad que el portero jugador fue con el 2-1, yo creo que había opciones, pero al no salir la primera jugada, el 3-1 ya pues decantó prácticamente el partido, más que nada moralmente, sobre todo. Sí, oye, ¿no viste un poco de bajón físico en el segundo tiempo? Porque en la primera parte se había presionado y se había estado llevando el ritmo. Sin embargo, en el segundo, y a partir del 3-1, para mí el equipo dio un paso atrás físicamente, ¿no? Ya Sota entraba por todos los sitios. Sí, más que bajón físico, vi el equipo cansado. También pues, el físico igual fue por el esfuerzo del martes, pero que los vi cansados y un poco, digamos, que las ayudas defensivas en banda no llegaban. Y ahí pues el 10 y el 11, el Pachu y el 11 brasileño, que tiene un apellido así. Ligeiro. Ese, pues por las bandas eran auténticas balas, eran donde creaban el peligro, y la verdad que sí. Pero vamos, yo, por sacar algo positivo, pues otra actuación de Iván Bernat. Adri Urtego no estuvo, digamos, al nivel que estaba este año, pero digamos que estuvo con un pozo de líder, y luego pues desde el partido de Palma pues Richie Felipe ha recuperado el olfato goleador que siempre ha tenido. Yo, como siempre digo, había un político que se encadenó en la Plaza Salamero, Ribarés, pues, sí. Se encadena al segundo palo y siempre está ahí para empujarla. Sí. Si la estadística que facilitaba el otro día el amigo David Olivares de los números de David, 150 goles. Se dice pronto, 150 goles.
O sea, sí, es que además es un jugador que dices, hostia, no tiene mucho regate, pero el segundo palo, yo creo que no hay ningún jugador en España que llegue como llega Richie Félix. Oye, una pregunta te voy a hacer. El 5-2 ya está, ya es inamovible, pero yo considero que el triunfo de Sota fue justo, pero para mí fue excesivo. Hombre, de cara al marcador, el primer tiempo para mí, quitando los últimos 6 minutos, fue muy superior o bastante más dominio de Sala 10 en ocasiones y juego. Pero el segundo tiempo, a partir del minuto 4, minuto 5, vi al Sota pues un poco mejor. Pero lo del portero jugador, es que claro, es una cosa, es una lotería muchas veces, por muy bien trabajado que lo tengas. Y para mí el resultado por la mínima a lo mejor hubiera sido más normal. Yo creo. ¿Tú crees que esto habrá afectado negativamente? Yo creo que afecta más negativamente, sobre todo en el plano anímico y en el plano de afrontar los partidos, pues la incertidumbre de no saber si va a jugar batería, la otra posible lesión que pueda llegar, y todo esto, porque luego, ahora el próximo partido es en Valdepeñas, domingo 5 de la tarde. Valdepeñas va como loco buscando entrenador. Valdepeñas lleva 3 puntos. Si Valdepeñas no gana este partido, ahí van a rodar cabezas, pero vamos, ya roda una. Pero la de David Ramos, que ahora le sustituye el segundo entrenador, creo que se llama Beas, algo así, ¿no? Sí, está el entrenador del filial. Estaba en tercera división, me parece. Sí, y es Beas. El que está, pero vamos, están buscando entrenador. Fíjate tú, David Ramos, 8 años en el Valdepeñas. Sí, yo creo que... Y por una temporada que no sale regular, a la calle. Sí, pero el tema es que... Hay algo más. No, ahí se equivocó David. Ya creo que fue el año pasado. Los ciclos se acaban, pero claro, si cuando tú asumes, porque antes con Andreu Linares había director deportivo, pero cuando tú asumes los fichajes, las renovaciones, eres entrenador, el director deportivo, si tu cabeza ya depende de los resultados, pues si eres el director deportivo y el que renuevas y el que fichas, pues al final tu cabeza es doblemente criticada, digámoslo así. Y ahí yo creo que David, con el pedigrí, caché y currículum que tiene, se hubiese plantado y hubiera tenido ofertas, o hubiese dicho buscarme un director deportivo y hacerme el equipo que yo quiero, pero sin mi responsabilidad. La mía será la pista. Exactamente, porque claro, en 2 equipos cocinabas, ¿no? Y en Valdepeñas, cuando un director deportivo como Andreu Linares se prescinde de él porque él quiera o el presidente haya dicho que ya vale, pues ahí también debe pasar algo. Luego hay renovaciones de jugadores que... Sí. Hay algunos que están de vuelta, digámoslo así. Yo vi el partido con el Barcelona entre semana y vi a algún jugador andando. Porque lleva el nombre en la camiseta, si no, sí, no lo conoces y equipo tiene, ¿no? Me hablabas de batería y me has dicho antes lesiones. También es mala suerte, ¿no? Porque Raúl López pues debutó la semana pasada y al poco tiempo pues volvió a recaer. Y era batería. A ver, según hemos podido saber, y es una fuente pues de 100 puntos, vamos a darle 150 de fiabilidad. El jugador brasileño se va a someter a un nuevo tratamiento médico para intentar recuperar esa rodilla debilitada que tiene y que le ha impedido jugar todas estas jornadas y que haya podido debutar. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y todo va a depender mucho del tratamiento que salga. Y ahora, pues, se está jugando ya, pues, en estos momentos habrá empezado el partido de Copa, donde se han ido nada más y nada menos aquí al lado, aquí a Alcalá. Pero no, Alcalá de Ebro no, Alcalá de Guadaira, para enfrentarse al Alcalá. Decía Palos el otro día que este partido sí iba a servir pues para agitar ansiedad y que, vamos a ver si es cierto, y si se suma un pase a otra ronda, que ya sería significativo, más que nada por la satisfacción, como tú has dicho, el plan moral. ¿Algo más, Willy? Pues no, está todo dicho. Esperar que en Valdepeñas salga otra vez el sol y que el equipo vaya para arriba. Pues esperemos que sea así, y si no hay nada más que comentar, pues vamos a correr la persiana, vamos a cerrar la cortina y nos vamos a cenar, que hora es de ello ya.
Así que, Willy, agradecerte de nuevo tu colaboración. Y el próximo martes, pues aquí estaremos y le intentaremos llevar lo máximo que dé las categorías de nuestros equipos en la máxima división y en las categorías inferiores. Nada más, buenas noches, un saludo a todos y hasta el próximo martes. Buenas noches, Willy. Buenas noches. Full Energía. Proveedor número 1 de energía solar en Aragón. 10 años de experiencia. Energía limpia, energía infinita. Te asesoramos, te financiamos y te informamos de las subvenciones disponibles. Tu nueva vida energética a tu alcance. Calle Riglos 1, Zaragoza. Vansport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vansport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris. Graduación con foróptero automático. Especialistas en lentes de contacto. Gabinete de audiometría y audífonos. Visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo. Tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés. Carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. Io caro l'amore. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya. Cocinas Coem.